Esta iniciativa tiene dos objetivos fundamentales. Primer objetivo, que este Parlamento rechace la congelación salarial incluida en los presupuestos generales del Estado, congelación salarial de los empleados públicos, de los funcionarios. Es decir, que este Parlamento diga que no está de acuerdo con esa iniciativa aprobada por el Gobierno de España, que diga que no compartimos esa medida injusta y ese nuevo recorte social. Y segundo objetivo, que creo que es al menos tan importante como el primero o incluso más, que salga de este Parlamento una declaración de apoyo al conjunto de los empleados públicos y de los funcionarios y de reconocimiento expreso al indispensable trabajo que realizan en una época en la que determinada corriente ideológica, en fin, pretende no solo arrumbar con el estado del bienestar, sino cuestionar además el trabajo que los empleados públicos y funcionarios realizan y cuestionar su prestigio y cuestionar su dedicación y cuestionar su trabajo. Durante los últimos años, los recortes sociales, en mayor o menor medida, han sido el recurso habitual de los diferentes gobiernos, también del gobierno vasco. Gobiernos pésimos, sin iniciativa y sin altura de miras y sin otro objetivo en muchos casos que defender a los suyos. Por eso, en lugar de proponer determinadas medidas políticas, en lugar de proponer determinadas reformas, se apuntan al carro de las medidas más sencillas de aplicar, aunque sean más injustas, en este caso la congelación del sueldo de los funcionarios. Se pueden y se deberían impulsar otro tipo de medidas políticas y económicas para no recortar a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando y, en este caso, a los empleados públicos. Se podría, y es lo que venimos pidiendo en los últimos tiempos con reiteración y sin éxito también, la reforma, poner en marcha la reforma del Estado autonómico, un Estado autonómico elefantiásico que provoca gasto superfluo e inmensas duplicidades e ineficiencias. Se podría llevar a cabo esa reforma. Se podría llevar a cabo una reducción drástica de gastos superfluos y duplicidades de todo tipo. Se podría reducir la grasa de la Administración. Se podría reducir drásticamente el sector público societario para tratar de suprimir, eliminar o reducir todas esas empresas y entes públicos que no sirven absolutamente para nada más que para colocar a los amigos de unos o de otros. Se podría abogar, se podría no solo proponer, sino aplicarlo cuando se está en el gobierno, la supresión de las diputaciones provinciales, con lo cual tendríamos un ahorro anual de más de 6.000 millones de euros. O se podría impulsar la necesaria fusión de municipios, lo cual nos llevaría a un ahorro anual de más de 16.000 millones de euros anuales. Se podría impulsar reformas fiscales para tratar de tener un sistema tributario más justo y se podrían impulsar nuevas medidas para luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Es decir, se podrían hacer muchísimas cosas para no tener que aplicar recortes sociales, medidas más justas e indispensables y necesarias para hacer justicia y sacar al país de la situación en la que se encuentra. Medidas alternativas a los recortes sociales permanentemente rechazadas por los distintos gobiernos para defender precisamente los intereses del partido político de turno. Esto es lo que básicamente se ha hecho también en Euskadi y especialmente en el conjunto de España. No aplicar determinadas medidas para salvaguardar los intereses del partido político correspondiente. Creo que este es el gran drama que vive el país a día de hoy. Partidos políticos que anteponen sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos. No podemos olvidar, por otro lado, quiénes son los funcionarios y los empleados públicos. Son los enfermeros o las enfermeras, son los médicos, son los ertzainas, son los profesores, son los trabajadores de la Administración, es decir, aquellos que sostienen el estado del bienestar y los servicios públicos. Y empeorar las condiciones de los empleados públicos implica empeorar los servicios públicos. Cuando se recorta el sueldo a los funcionarios, cuando se congela el sueldo de los funcionarios, se recorta la prestación de los servicios públicos más necesarios y más esenciales. En los últimos tiempos todos lo han hecho, tanto unos como otros,
tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Han impulsado o reducciones o congelaciones salariales. Y a nosotros ciertamente nos parece muy injusto y nos gustaría que al menos este Parlamento diga que no está de acuerdo con esas actuaciones. Pensamos que, por otro lado, debemos cumplir la legalidad vigente y rechazamos también llamadas a la insumisión o al sálvese quien pueda de determinados particularismos que no nos llevan a ningún lado y que, en nuestra opinión, es otro de los dramas que está sufriendo el conjunto de los ciudadanos españoles y el país en su conjunto. Particularismos que pretenden salvar al menos una parte del territorio de los recortes que impulsa el Gobierno de España. Esto únicamente nos llevaría a una mayor desigualdad. Pensamos que el objetivo debería ser cambiar las políticas económicas del Gobierno, cambiar, en definitiva, el Gobierno, cambiar esas políticas. Formamos parte de España y de Europa y, obviamente, sus decisiones nos afectan y las del Gobierno central llevan tiempo perjudicándonos, no porque vengan de España, sino porque vienen de un gobierno determinado que toma determinadas medidas claramente injustas y contraproducentes. Ya digo que por parte también del Gobierno de España se han impulsado otra serie de recortes. Por lo tanto, el problema no es como algunos plantean o quieren plantear. El problema no es España. El problema es el Gobierno de España, que decide tomar una serie de decisiones en lugar de otras.